Dos madres desesperadas sostienen cuchillos sobre el cuerpo de un niño, mientras la ciudad de Samaria se consume en el hambre más cruel jamás registrada en la historia bíblica. Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre los límites de la desesperación humana, y vas a entender por qué este episodio fue tan perturbador que incluso el rey más poderoso de Israel rasgó sus vestiduras de horror cuando lo escuchó. Esta no es solo una historia de supervivencia, es el relato de cómo la guerra puede transformar a madres amorosas en algo que ni siquiera podemos imaginar. Y lo más impactante es que todo esto realmente sucedió hace miles de años en una ciudad que hoy conoces como parte de Cisjordania. Pero antes de que juzgues a estas mujeres, vas a descubrir las circunstancias tan extremas que las llevaron a tomar la decisión más terrible que una madre puede tomar. Y te vas a dar cuenta de que esta historia contiene una de las profecías más precisas y aterradoras del Antiguo Testamento. La historia comienza en el año 855 a.C., cuando Ben-Hadad, el rey más despiadado de Siria, decide que ya es suficiente con las victorias parciales contra Israel y planea algo mucho más siniestro. En lugar de otra batalla convencional que podría costarle miles de soldados, Ben-Hadad concibe un plan que hará que los israelitas se destruyan a sí mismos desde adentro. Reúne a todo su ejército, no para atacar directamente, sino para rodear completamente la ciudad de Samaria, la capital del reino del norte de Israel, cortando toda entrada y salida de alimentos, agua y suministros. Lo que no sabían los habitantes de Samaria era que este asedio no duraría días o semanas como los anteriores, sino que se extendería durante meses hasta convertirse en la pesadilla más larga y cruel que la ciudad había experimentado jamás. Las murallas de Samaria, que habían sido su protección durante generaciones, ahora se habían convertido en las paredes de su propia tumba colectiva. Ben-Hadad había calculado perfectamente que no necesitaba derramar sangre siria para conquistar Israel. El hambre haría todo el trabajo sucio por él, y los israelitas mismos se encargarían de crear el horror que él deseaba. Mientras tanto, dentro de la ciudad, el rey Joram de Israel observaba desde su palacio cómo las reservas de alimentos disminuían día tras día, sin imaginar que pronto tendría que enfrentar algo mucho peor que la derrota militar. En las primeras semanas del asedio, los habitantes de Samaria mantuvieron cierta esperanza y organización social, racionando cuidadosamente sus alimentos y esperando que el profeta Eliseo intercediera ante Dios para liberarlos como había sucedido en crisis anteriores. Las familias compartían sus últimas provisiones con los vecinos. Los comerciantes aún intentaban mantener algo de orden en los mercados, y los sacerdotes seguían celebrando ceremonias religiosas pidiendo la intervención divina. Pero conforme pasaban las semanas y el círculo sirio se mantenía inquebrantable alrededor de la ciudad, la desesperación comenzó a filtrarse como veneno por cada calle, cada casa y cada corazón. Los precios de los alimentos se dispararon a niveles completamente absurdos. Una medida pequeña de estiércol de paloma, que normalmente se usaba como fertilizante, llegó a costar 5 monedas de plata, mientras que una cabeza de asno, considerada carne inmunda según la ley judía, se vendía por 80 monedas de plata, una fortuna que equivalía al salario de varios meses de trabajo. Lo más perturbador era ver cómo personas profundamente religiosas, que habían seguido estrictamente las leyes dietéticas durante toda su vida, ahora peleaban por comprar carne de animales impuros, sabiendo que era su única opción para mantenerse con vida un día más. Fue durante este período de deterioro gradual cuando dos mujeres, cuyos nombres la Biblia no registra, pero cuyos rostros quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva de Israel, comenzaron a forjar una amistad nacida de la desesperación compartida. La primera mujer había perdido a su esposo en una batalla anterior contra los sirios y ahora se encontraba sola tratando de mantener vivo a su único hijo, un niño de pocos años que se había convertido en toda su razón de existir. La segunda mujer también había enviudado durante el conflicto y ella también tenía un hijo pequeño
que representaba su única esperanza de supervivencia y continuidad familiar. Al principio, estas dos madres se apoyaron mutuamente compartiendo las pocas provisiones que tenían, cuidando a los hijos de la otra cuando una tenía que salir en busca desesperada de comida, y consolándose mutuamente durante las noches interminables, cuando el llanto de hambre de los niños se mezclaba con los sonidos distantes del campamento sirio. Durante varios días, esta alianza maternal funcionó como un pequeño refugio de humanidad en medio del caos creciente, y ambas mujeres se aferraban a la esperanza de que podrían mantenerse unidas hasta que llegara la liberación. Pero lo que no sabían era que el hambre es un enemigo que no respeta alianzas, y que pronto las enfrentaría con una decisión que destruiría no solo su amistad, sino su propia humanidad. Entonces llegó el día que cambió todo, el momento en que el hambre había alcanzado tal extremo que la muerte por inanición ya no era una posibilidad futura, sino una certeza inmediata. Los dos niños habían dejado de llorar porque ya no tenían fuerzas para hacerlo. Sus pequeños cuerpos se habían convertido en esqueletos cubiertos por piel, y sus ojos mostraban esa mirada vacía que solo aparece cuando la vida está a punto de extinguirse. Las dos madres se miraron en silencio durante lo que parecieron horas, ambas sabiendo exactamente lo que la otra estaba pensando, pero ninguna atreviéndose a pronunciar las palabras que flotaban en el aire como una maldición. Finalmente, la primera mujer rompió el silencio con una voz que apenas era un susurro quebrado. «Mi hijo va a morir de todas formas, y el tuyo también, pero si hacemos lo impensable, al menos uno de nosotros podrá sobrevivir para ver el final de este asedio». La segunda mujer cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, ya no era la misma persona que había sido momentos antes, porque había cruzado una línea mental que no tiene regreso. «Haremos un intercambio», dijo con una voz que sonaba como si viniera desde el fondo de una tumba. «Hoy mi hijo, mañana el tuyo, y así podremos mantenernos vivas hasta que Dios nos libere o hasta que muramos nosotras también». Lo más escalofriante de este momento no fue solo la decisión que tomaron, sino la racionalidad fría con la que la planificaron, como si estuvieran negociando la compra de granos en el mercado, en lugar de planificar lo más abominable que una madre puede hacer. El primer acto de esta tragedia indescriptible se desarrolló en la casa de la primera mujer, en una habitación pequeña y oscura donde las dos madres habían llevado al niño que sería sacrificado. Durante horas, ambas mujeres permanecieron sentadas mirando al pequeño que dormía inquieto, sabiendo que cuando despertara enfrentaría su destino final, pero también sabiendo que ya no había alternativa posible si querían seguir viviendo. Cuando finalmente despertó, el niño sonrió débilmente a su madre, sin entender por qué ella tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, y extendió sus pequeños brazos, pidiendo ser cargado como lo había hecho miles de veces antes. Lo que sucedió después desafía toda descripción humana, pero la Biblia registra el hecho sin dar detalles gráficos, simplemente diciendo que cocieron al niño y se lo comieron. Sin embargo, lo que sí podemos imaginar es el tormento mental que estas mujeres experimentaron durante cada momento de esa comida terrible. Como cada bocado representaba la supervivencia física, pero también la muerte completa de su humanidad, y cómo sus mentes trataban desesperadamente de encontrar alguna justificación moral para lo que estaban haciendo. La comida les dio fuerzas físicas para algunos días más, pero también les dio algo mucho peor: la realización de que habían cruzado una línea que las había convertido en algo que ya no podían reconocer cuando se miraban en el reflejo del agua. Al día siguiente llegó el momento de cumplir la segunda parte del acuerdo, pero aquí es donde la historia toma un giro aún más perturbador, porque revela la profundidad de la depravación moral que el hambre extrema puede generar. Cuando la primera mujer llegó a la casa de la segunda para reclamar el cumplimiento del pacto, se encontró con que su compañera de tragedia había escondido a su propio hijo y se negaba rotundamente a entregarlo. «Ayer di a mi hijo para que ambas pudiéramos sobrevivir», gritó la primera mujer con una mezcla de dolor y furia que solo alguien en su situación podía entender. «Ahora es tu turno de cumplir lo que acordamos,
porque si no lo haces, mi sacrificio habrá sido completamente en vano. Pero la segunda mujer, que había participado activamente en el acto del día anterior, ahora abrazaba protectoramente a su hijo mientras repetía una y otra vez que no podía hacerlo, que había sido un error, que tenían que encontrar otra manera de sobrevivir. Esta traición al pacto más horrible, jamás hecho entre dos seres humanos, creó una situación que era a la vez patética y aterradora, porque ambas mujeres tenían razón desde sus respectivas perspectivas desesperadas, pero también ambas habían perdido completamente el rumbo moral que las había guiado durante toda su vida anterior. La primera mujer, sintiendo que había sido engañada después de haber hecho el sacrificio más grande imaginable, decidió que la única justicia posible en esta situación era apelar al rey mismo, así que salió de la casa de su antigua aliada y se dirigió hacia el palacio real con la determinación de alguien que ya no tiene nada que perder. Cuando finalmente logró llegar hasta donde estaba el rey Joram, que caminaba por las murallas de la ciudad, inspeccionando las defensas y tratando de mantener la moral de sus soldados, le gritó con una voz que cortó el aire como una daga: «Socorro, mi señor rey, que esta mujer me ha engañado en el pacto más terrible que dos madres han hecho jamás». El rey, inicialmente irritado por la interrupción, le preguntó qué era lo que necesitaba, esperando escuchar una queja común sobre la distribución de alimentos o algún conflicto vecinal, pero lo que escuchó a continuación lo dejó completamente paralizado. «Ayer esta mujer me dijo que diéramos nuestros hijos para comer, que el mío hoy y el suyo mañana, y yo acepté porque ya no había otra manera de mantenernos vivas, así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos las dos juntas. Pero hoy, cuando vine por su hijo para cumplir el acuerdo, ella lo ha escondido y se niega a dármelo». Las palabras salieron de los labios de la mujer como si fueran piedras que caían al fondo de un pozo profundo, y el eco de su significado resonó por toda la muralla hasta que incluso los soldados más endurecidos por la guerra se quedaron en silencio absoluto. El rey Joram, que había enfrentado batallas sangrientas, invasiones devastadoras y crisis políticas complejas durante todo su reinado, nunca había escuchado algo que lo impactara como esta revelación de canibalismo maternal en su propia capital. La primera reacción fue física. Sus piernas se tambalearon como si hubiera recibido un golpe directo en el estómago y tuvo que apoyarse en las piedras de la muralla para no caerse. Luego vino la reacción emocional. Rasgó sus vestiduras reales desde el cuello hasta el dobladillo, un gesto que en la cultura israelita representaba el luto más profundo y la angustia más extrema que un ser humano podía experimentar. Pero lo más significativo fue su reacción espiritual, porque en lugar de buscar una solución práctica o tratar de consolar a la mujer, inmediatamente dirigió su furia hacia el profeta Eliseo, gritando para que todos lo escucharan: «Así me haga Dios y así me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy». En su mente destrozada por el horror de lo que acababa de escuchar, el rey había llegado a la conclusión de que la única manera de explicar semejante degradación era que Dios había abandonado completamente a su pueblo, y que el profeta que supuestamente representaba la conexión divina era responsable de permitir que las cosas llegaran a este extremo inimaginable. Lo que el rey no entendía en ese momento de cólera y desesperación era que esta situación horrible no era evidencia de que Dios había abandonado a Israel, sino precisamente el cumplimiento de advertencias proféticas que se habían dado décadas antes, pero que habían sido ignoradas sistemáticamente por los líderes y el pueblo. Siglos antes de estos eventos, Moisés había profetizado con precisión escalofriante lo que sucedería cuando Israel se alejara de Dios. «Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo». Esta no era una maldición arbitraria, sino una descripción exacta de cómo la rebelión espiritual eventualmente llevaría a la degradación moral total. Y ahora, esas palabras escritas en pergaminos antiguos se habían convertido en la realidad más cruda que Samaria había presenciado jamás. El profeta Eliseo, lejos de ser el causante del problema como creía el rey,
había estado advirtiendo constantemente sobre las consecuencias de la idolatría y la injusticia social que caracterizaban el reino de Israel bajo el liderazgo de la dinastía de Omri. Pero las advertencias proféticas siempre suenan como exageraciones imposibles hasta que se cumplen en toda su terrible literalidad. Y ahora, los habitantes de Samaria estaban viviendo exactamente lo que habían sido advertidos que sucedería si continuaban por el camino de desobediencia espiritual y moral. Y, mientras el rey enviaba soldados para arrestar a Eliseo, convencido de que ejecutar al profeta de alguna manera revertiría la situación desesperada, la ciudad de Samaria continuaba hundiéndose aún más profundamente en un abismo de degradación que parecía no tener fondo. Las noticias del canibalismo maternal se extendieron rápidamente por todas las calles, y en lugar de generar horror universal como podría esperarse, en muchos casos provocó una especie de permiso psicológico para que otras familias consideraran opciones igualmente inimaginables. Algunos padres comenzaron a mirar a sus hijos no como las personas que más amaban en el mundo, sino como la única fuente de supervivencia disponible, mientras que los hijos mayores empezaron a ver a sus padres ancianos como cargas innecesarias que consumían recursos preciosos sin contribuir a la defensa de la ciudad. La estructura social que había mantenido unida a la comunidad durante generaciones se desintegró completamente en cuestión de días, y Samaria se convirtió en una colección de individuos desesperados dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir un día más. Los mercados ya no funcionaban porque no había nada que vender, excepto objetos personales que nadie podía permitirse comprar. Los sistemas de justicia habían colapsado porque los jueces estaban tan débiles como cualquier otro ciudadano, y hasta las ceremonias religiosas se habían detenido porque los sacerdotes ya no tenían fuerzas para realizar sus funciones. Pero entonces, justo cuando parecía que Samaria estaba destinada a convertirse en una tumba colectiva, donde los últimos supervivientes eventualmente se consumirían mutuamente hasta que no quedara nadie vivo, sucedió algo que nadie había anticipado y que cambiaría dramáticamente el curso de toda la situación. Esa misma noche, después de que el rey había ordenado la ejecución de Eliseo, 4 leprosos que vivían fuera de las murallas de la ciudad tomaron una decisión que, sin saberlo, se convertiría en el catalizador de la liberación más milagrosa registrada en el Antiguo Testamento. Estos hombres, que habían sido excluidos de la sociedad por su enfermedad y que no tenían acceso ni a las pocas provisiones que quedaban dentro de la ciudad ni a la protección de las murallas, se encontraban en una situación aún más desesperada que los habitantes de Samaria. ¿Para qué nos quedamos aquí hasta que muramos?, se dijeron unos a otros mientras contemplaban sus opciones limitadas. Si entramos en la ciudad, allí hay hambre y moriremos, y si nos quedamos aquí también moriremos. Así que mejor vayamos al campamento de los sirios, que si nos perdonan la vida viviremos, y si nos matan pues moriremos. Era una lógica simple pero desesperada. Preferían arriesgarse a una muerte rápida a manos del enemigo que una muerte lenta por inanición, sin imaginar que su decisión aparentemente suicida estaba a punto de revelar el milagro más extraordinario. Cuando los 4 leprosos se acercaron al campamento sirio al amanecer, esperando encontrar miles de soldados armados que los capturarían o matarían inmediatamente, se encontraron en cambio con un silencio absoluto que resultaba completamente inexplicable. Las tiendas estaban perfectamente montadas, las fogatas aún tenían brasas humeantes, la comida estaba preparada y servida como si los soldados hubieran desaparecido en medio de una comida, pero no había ni un solo ser humano en todo el vasto campamento que había mantenido sitiada a Samaria durante meses. Lo que habían presenciado, aunque ellos no lo sabían en ese momento, era el resultado directo de una intervención divina que Eliseo había profetizado la noche anterior. Dios había hecho que el ejército sirio escuchara ruido de carros y caballos, como si un ejército enorme se acercara para auxiliar a Israel, y en su terror nocturno habían abandonado todo y huido hacia su tierra creyendo que los hititas y egipcios habían llegado para atacarlos. Los leprosos caminaron por el campamento abandonado como si estuvieran en un sueño,
tocando las tiendas vacías, examinando las armas abandonadas y finalmente comprendiendo que estaban solos en medio de provisiones suficientes para alimentar a un ejército de miles de hombres durante meses. Su primera reacción fue completamente humana. Comenzaron a comer todo lo que pudieron, llenaron sus estómagos vacíos con la comida más exquisita que habían probado en años y luego empezaron a recoger oro, plata y ropa valiosa para esconderla, pensando en asegurar su futuro personal. Pero después de varias horas de festejar y recolectar tesoros, uno de los leprosos tuvo una crisis de conciencia que cambió completamente la dirección de los eventos. «No estamos haciendo bien», les dijo a sus compañeros mientras contemplaban las riquezas que habían acumulado. «Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos, y si esperamos hasta la luz de la mañana nos alcanzará la maldad. Vamos ahora y demos las nuevas en casa del rey». Era una decisión moral extraordinaria, considerando que estos hombres habían sido rechazados y marginados por la misma sociedad que ahora tenían la oportunidad de salvar, pero eligieron poner el bienestar colectivo por encima de su beneficio personal inmediato. Corrieron de vuelta hacia Samaria, con una velocidad que sus cuerpos debilitados no deberían haber podido sostener, gritando a los guardias de las murallas que tenían noticias que cambiarían todo. «Vinimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados y asnos atados, y el campamento como estaba». Al principio los guardias pensaron que los leprosos habían perdido la razón por el hambre, porque la noticia era demasiado buena para ser verdad, pero cuando los detalles específicos coincidían perfectamente y los 4 hombres contaban exactamente la misma historia, comenzaron a creer que tal vez estaban presenciando el milagro que habían estado pidiendo desesperadamente durante meses. La noticia llegó al palacio real, justo cuando el rey Joram estaba despertando de una noche de pesadillas poblada por las imágenes de las 2 madres y su pacto canibalístico, y su primera reacción fue de escepticismo total, porque parecía demasiado conveniente que la liberación llegara exactamente cuando la situación había alcanzado su punto más bajo. «Esto tiene que ser una trampa siria», le dijo a sus consejeros mientras analizaban el reporte de los leprosos. «Han abandonado el campamento para que creamos que se han ido, pero en realidad están escondidos esperando que abramos las puertas para atacarnos cuando estemos más vulnerables». Sin embargo, uno de sus oficiales propuso un plan que permitiría verificar la veracidad del reporte sin poner en riesgo a toda la población. «Tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque ya están como toda la multitud de Israel que ha quedado en ella, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviémoslos a ver qué hay». Era una propuesta lógica, porque los caballos estaban de todas formas muriendo de hambre, al igual que las personas, así que no tenían nada que perder enviando un pequeño grupo de reconocimiento para confirmar si realmente el asedio había terminado. Los jinetes partieron al galope con la esperanza mezclada con terror de que todo fuera una ilusión cruel. Pero cuando llegaron al campamento sirio, encontraron exactamente lo que los leprosos habían descrito: un tesoro abandonado de provisiones, armas y riquezas que parecía demasiado bueno para ser real. El momento en que los exploradores regresaron a Samaria, gritando confirmación de que el campamento sirio realmente estaba abandonado, marcó el final más dramático de un asedio que había durado meses y había llevado a la población al borde de la extinción moral y física. Las puertas de la ciudad se abrieron por primera vez en tanto tiempo que muchos habitantes habían olvidado cómo se veía el mundo exterior, y lo que siguió fue una estampida humana hacia el campamento abandonado que tenía elementos tanto de celebración como de locura colectiva. Miles de personas esqueléticas corrieron con las últimas fuerzas que les quedaban hacia las provisiones que representaban no solo comida inmediata, sino la posibilidad de volver a vivir como seres humanos dignos, en lugar de criaturas desesperadas luchando por la supervivencia. Pero en medio de esta celebración frenética, sucedió algo que demostró que las profecías bíblicas se cumplen hasta en sus detalles más específicos.
El oficial del rey, que había expresado dudas sobre la posibilidad de que Dios pudiera revertir la situación tan rápidamente, fue pisoteado hasta la muerte por la multitud hambrienta en la puerta de la ciudad. La noche anterior, Eliseo había profetizado que este hombre vería la abundancia con sus propios ojos, pero no la comería. Y ahora esas palabras se habían cumplido de la manera más literal posible, sirviendo como recordatorio de que el escepticismo hacia el poder divino tiene consecuencias reales, incluso en medio de los milagros más evidentes. La transformación de Samaria, de una ciudad al borde del canibalismo colectivo, a una comunidad próspera con abundancia de alimentos, sucedió literalmente de la noche a la mañana, pero las cicatrices psicológicas y morales de lo que había ocurrido durante el asedio permanecieron para siempre grabadas en la memoria colectiva de Israel. Las dos madres protagonistas de la historia más horrible tuvieron que continuar viviendo en la misma ciudad, viendo todos los días las caras de vecinos que conocían su secreto terrible y cargando individualmente con el peso de decisiones que habían tomado en circunstancias tan extremas que desafiaban todo juicio moral normal. La mujer que había entregado a su hijo probablemente pasó el resto de su vida preguntándose si podría haber esperado un día más, si podría haber encontrado alguna alternativa, si su decisión había sido realmente necesaria o si había cedido demasiado pronto ante la presión del hambre. La mujer que había roto el pacto y protegido a su propio hijo tuvo que vivir sabiendo que había participado en algo abominable, pero también que había traicionado a alguien que había hecho el sacrificio supremo confiando en su palabra, creando una culpa doble que ninguna abundancia posterior podría borrar completamente. Ambas mujeres se convirtieron en recordatorios vivientes de hasta qué punto puede llegar la degradación humana cuando las circunstancias extremas eliminan las estructuras sociales y morales que normalmente guían el comportamiento, pero también de cómo la supervivencia física puede costar la muerte del alma en formas que son peores que la muerte literal. El rey Joram, que había culpado a Eliseo por permitir que la situación llegara a tales extremos, ahora tenía que enfrentar la realización incómoda de que el profeta no solo había predicho correctamente el final del asedio, sino que también había estado advirtiendo durante años sobre las consecuencias espirituales y sociales de las políticas que habían llevado a Israel a esta crisis. Las advertencias sobre la idolatría, la injusticia social, la alianza con naciones paganas y el abandono de los principios morales fundamentales no habían sido simplemente sermones religiosos abstractos, sino descripciones precisas de un proceso de degradación que eventualmente llevaría exactamente a situaciones como la que acababan de vivir. El canibalismo maternal no había sido un accidente inexplicable, sino el resultado lógico de decisiones políticas y espirituales que habían debilitado gradualmente el tejido moral de la sociedad hasta el punto donde incluso los instintos maternales más básicos podían ser superados por la desesperación. Esta realización debería haber llevado a un proceso profundo de arrepentimiento nacional y reforma social. Pero la historia posterior de Israel muestra que las lecciones más importantes son a menudo las más difíciles de aprender, y que la prosperidad restaurada puede hacer que las personas olviden rápidamente las consecuencias de sus errores anteriores. La historia del canibalismo en Samaria se convirtió en una de las advertencias más poderosas del Antiguo Testamento sobre las consecuencias últimas de abandonar los principios morales y espirituales que sostienen a una civilización, pero también sobre la misericordia divina que puede intervenir incluso en las situaciones más desesperadas, cuando parece que ya no hay esperanza posible. Lo que estas dos madres experimentaron representa el extremo absoluto de la condición humana bajo presión, mostrando tanto la capacidad para el mal más inimaginable como la complejidad moral de situaciones donde no existen opciones completamente buenas. Su historia nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre nuestros propios límites morales. ¿Qué haríamos nosotros en circunstancias similares? ¿Dónde está la línea que nunca cruzaríamos sin importar las consecuencias? ¿Cómo juzgamos acciones tomadas en contextos de desesperación extrema que están completamente fuera de nuestra experiencia normal? Estas preguntas
no tienen respuestas fáciles, pero el hecho de que la Biblia registre esta historia, sin censurar sus aspectos más perturbadores, sugiere que está destinada a servir como un espejo que nos muestra tanto nuestro potencial para la degradación como nuestra necesidad desesperada de estructuras morales y espirituales que nos protejan de nuestros propios instintos más oscuros cuando las circunstancias normales colapsan. Si esta historia te ha impactado tanto como debería, compártela con alguien que necesite entender que las decisiones morales y espirituales que tomamos en tiempos de prosperidad determinan quiénes seremos cuando lleguen las crisis inevitables. Dale like si crees que estas lecciones bíblicas siguen siendo relevantes hoy. Y suscríbete, porque vamos a seguir explorando las historias más impactantes y menos conocidas de las Escrituras que revelan verdades atemporales sobre la naturaleza humana y la intervención divina en la historia.